Bueno, para comenzar, muchas gracias por estar aquí. Es para mí un honor y un orgullo estar aquí. Muchos me han dicho que el honor es de ustedes, pero no lo puedo dejar de reconocer que no había dado conferencias en un público como ustedes, sinceramente. Las conferencias que he dado ha sido en el marco de estudiantes universitarios, catedráticos y gente que ama la poesía de Roque Dalton. Yo creo que ustedes ahora, después que yo narre los orígenes de mi padre, van a tener que, o sea, es un mal, van a tener que amar también la poesía de Roque Dalton, que era un gran salvadoreño. De verdad les digo, les voy a leer un poema después, y cómo era de salvadoreño mi padre. Yo soy el que estoy orgulloso de estar aquí. Le agradezco en especial al ingeniero Mejía Matis, a su esposa, que es una gran amiga mía desde hace décadas. Y también saludo a Ida Mancías, que es, prácticamente fuimos colegas, ¿verdad? Desde hace muchos años, porque los locutores y los periodistas ahí sí andan a la par. Y también quería saludar aquí a Federico, un gran amigo, un gran periodista. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No puedo dejar pasar una cosa. Hoy es 20 de marzo de 2025 y mi esposa que está aquí, Margot Vieites Ruan, está cumpliendo años. Es la mujer de... Bueno, ella dice que después de 4 matrimonios, ya es la última. Quería, antes de comenzar mi charla, ponerles un video que hizo mi hermano Jorge Dalton, el menor de nosotros. Es corto y me parece que les va a decir mucho de lo que era Roque Dalton. Espero que... No sé si... Yo no sé si ustedes me escuchan mejor así que con... ¿Verdad? Prefiero hablar sin micrófono, porque yo desgraciadamente durante el conflicto armado perdí este oído, entonces el micrófono me hace disonancia, ¿verdad? Y no me gusta hablar con micrófono, pues me parece que a los que tenemos audición poca o media, digamos, se hablan bien
alto. Tanto es así que algunos de mis compañeros que no estaban muy acostumbrados a mí, no me conocían, me dice Margot, mi esposa, que la administradora, por ejemplo, decía que este señor, ¿cómo me grita? Y cómo se llama. Y yo ni cuenta me doy que grito, pues, ¿verdad? Entonces, quería, en primer lugar, o en segundo lugar, o tercer lugar, no sé ya, darle las gracias nuevamente por estar aquí. Yo he dividido un poco la conferencia, digamos, no la conferencia, porque eso es muy elevado quizás, pero he dividido mi charla con ustedes en dos partes. Una son los orígenes de mi padre y la otra es sobre su obra poética. Entonces, y así se llama la conferencia, no sé cómo les llegó a ustedes la invitación, pero es Orígenes y obra de Roque Dalton. Sí, ¿verdad? Bueno, ustedes sabrán que Dalton es un apellido no hispano, ¿verdad? Dalton es un apellido que es quizás original de Escocia o Inglaterra. De allí mis antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, eran la familia Dalton. Y el papá de mi abuelo, o sea que viene siendo mi bisabuelo, emigraron de allá, del otro lado del océano, hacia Estados Unidos. Winald Dalton se llamaba el bisabuelo y creo que el tatarabuelo también y mi abuelo se llamaba Winald Augustine Dalton. Mi papá o mi padre siempre estuvo, parece que en la contradicción, ¿verdad? No sé, les voy a decir, en la dialéctica marxista se conoce eso como la contradicción de la contradicción, ¿verdad? Es una ley dialéctica. Pero hoy no vamos a hablar de dialéctica, no se asusten. Pero mi padre fue un hombre que a veces a mí me da un poco pena hablar, decir que yo soy el hijo de Roque Dalton. No es que porque no siento orgullo, sino que porque hay gente que cree o ha creído que los hijos de Roque Dalton somos tan geniales como él. Y bueno, mi hermano quizás, yo soy periodista, pero mi hermano quizás es el que salió más poético a través del cine. Mi hermano es un cineasta, documentalista, premiado.
a nivel internacional. Hace poco, por un documental que le hizo a Eliseo Diego, de donde toma la frase de los poetas nunca se mueren. Lo exhibieron en Miami, llegaron al cine, ¿cómo se llama? Llegaron al cine cubanos que están con un lado y con el otro. Y ¿cómo se llama? Salieron del cine llorando por la nostalgia, ¿verdad? Mi padre era un gran nostálgico. Pero quiero contarles por qué dije que mi padre siempre estuvo en la contradicción. Mucha gente no conoce este detalle. Cuando mi abuelo, Winald Augustin Dalton, estaba bastante joven, era un hombre muy poderoso. Hay gente que habla que era parte de lo que se conocía como, o lo que se ha conocido históricamente como de las 14 familias. Era cafetalero, algodonero, y sus amigos eran todos los, ¿cómo se llama?, empresarios de aquella época. Entonces, por ahí, por antes de 1935, cuando nació mi padre, mi abuelo, digo, el señor Winald Dalton, tuvo un pleito, nada más y nada menos que con Benjamin Bloom. Y se fueron a ¿cómo se llama?, a un duelo. Parece que eran cosas de dinero o de mujeres, no está claro, pero terminó ahí mi abuelo herido de bala por Benjamin Bloom. Entonces, mi abuela, la mamá de mi papá, era una humilde enfermera del Hospital Rosales y fue la que le atendió la herida al señor Winald Dalton, gran potentado, y ella, como mi padre la escribe, descendiente mayense. Bueno, en esa curación hubo un amor, ¿verdad? Un amor único de mi abuela, una gran católica. Y fíjense que de ahí nació Roque Dalton. ¿Quién se lo podía imaginar? Que una bala de Benjamin Bloom iba a ser culpable del nacimiento de Roque Dalton. Entonces, son cosas interesantes. El padre de mi padre, mi abuelo, no hicieron familia, ¿verdad?
con mi abuela porque mi padre estaba casado con otra señora y tenía varios hijos. El mayor se llamaba Winald Augustin Dalton también. Entonces, pero ellos nunca conocieron a mi padre porque el Señor nunca les reconoció la existencia de él como hijo de él. Ahora, él lo quería, el Señor lo quería a mi padre. Y ¿cómo se llama? Le dio todo lo para que estudiara, ¿verdad? Y lo reconoció además. Cuando niño era Roque Antonio García, después del reconocimiento, se convirtió en Roque Antonio Dalton García. Mi abuela María García, que Dios la tenga en la gloria, fue una madre dedicada por entero a ese único hijo. ¿Por qué digo que mi padre siempre estaba en las contradicciones? Y yo creo que ese es el origen de su poesía. Yo no soy crítico literario, yo he leído a mi padre de aquí para allá, pero no puedo decir ni me considero crítico ni de la obra de mi padre. Yo solo narro estas cosas que son un poco del archivo familiar, ¿verdad? Y quiero compartirla con ustedes ahora porque es primera vez que comparto así estos orígenes. Les voy a contar más. Mi padre era un niño que adoraba la lectura. No puede haber una obra tan importante a nivel universal como la de mi padre y de otra gente, de otros escritores, si no hubiera tenido esa base de lectura. Y bueno, es una lástima que las generaciones que estamos viviendo ahora y probablemente las del futuro no tengan ese acervo cultural tan inmenso, porque ese es lo que decía José Martí: ser culto para ser libre. Si no sos culto, no puedes ser libre, ¿verdad? Fíjense que mi padre no era un santo, nada. No era un santo. Era un hombre real, enamorado, le gustaba el trago. Y ¿cómo se llama? Y le gustaba leer y aprendió a escribir desde niño. Todo lo que les digo de la contradicción es esa. Mi padre y su papá casi no tuvieron relación. El padre se comunicaba con mi abuela, con la mamá, y ahí le llevaba el sobre con el dinero para los estudios y la comida de mi papá. Y así
no sé, de pronto se hizo rebelde, pues. O sea, mi padre fue un hombre rebelde, contradictorio y controversial, ¿verdad? Hay gente que me dice, hay gente que dice, y me lo han dicho a mí, no, tu padre era un borracho. ¿Qué borracho conocen ustedes que pueda escribir semejante obra? Semejante obra. Fíjense, puede ser, el otro día me estaba buscando en internet y me encuentro un video de tres o cuatro jóvenes leyendo el poema Como tú en chino. Es interesante, ¿verdad? Porque yo no entendía nada, pero salían las letras en chino y la traducción en español. Y de allí tal vez vamos a hacer gestiones para que en China se pueda publicar la obra. Y en Rusia, ahí dice que es perspectiva también, pero estoy recordando que en Rusia hubo una traducción del testimonio de Miguel Mármol en la Universidad Literaria de Moscú, ¿verdad? Pero nos contactó una editora catedrática de la Universidad de Literatura de Moscú, porque están interesados en publicar toda la obra de mi padre. Es difícil a veces las traducciones, ¿verdad? Imagínense decir guanaco, solo eso, ¿cómo se traduce al ruso o al chino? No sé si Federico tiene... Bueno, pero les quiero decir que mi padre cometió un error que yo considero quizás imperdonable, pero lo digo con alegría porque lo que hizo fue con un gran humor y un gran sarcasmo y una gran ironía. Alguien le habló de mi padre, a mi padre, de la banda de los Dalton. Eran unos forajidos en Estados Unidos que eran perseguidos por ¿cómo se llama? El sheriff Luke Lukin. Y mi padre identificó a su padre con esa banda, ¿verdad? Tanto que hasta a mí me fregó un poco porque, fíjense que en La Habana, alguien supo de esa historia y en la banda eran 4 Dalton y el más pequeño, el más chiquito, era el diminuto Dalton. Entonces, de apodo, allá a veces la gente, mis compañeros de estudio de secundaria, me conocen como el diminuto. Entonces, ese fue quizás, bueno, solo un poeta puede hacer eso, la verdad. ¿Cómo se llama? Y eso, digamos, que mi padre murió y realmente
hay muchas cosas que él quizás no supo de sus propios orígenes. Les voy a contar algo que les puede sorprender, pero mi padre cuando después de que terminó el conflicto armado, yo trabajaba en la alcaldía municipal de San Salvador, era el jefe de comunicaciones. Eso se me olvidó poner en el currículum, pero yo fui un año nada más en el primer periodo de Héctor Silva. Fui el jefe de comunicaciones. Pero allí vino un periodista norteamericano del New York Times a hacerme una entrevista. Entonces, yo le hablé de lo que él me preguntó, yo le respondí todo. Pero Larry Rotter, un periodista famoso, publicó toda una página en el New York Times. No sé si se acuerdan del New York Times. Entonces, toda una página con fotos y todo. Entonces, él también no solo me entrevistó a mí, entrevistó a otras personalidades literarias y políticas. Pero Larry Rotter comete, la falta de mi padre con identificar a los orígenes de mi padre con la banda de los Dalton. Entonces, Larry, que había sido corresponsal de guerra en varios países, se hizo muy amigo mío. Y nos escribíamos. Antes no había WhatsApp ni nada de eso, pero nos escribíamos, ya había internet, ¿verdad? Y se usaba mucho el fax, ¿se acuerdan? Quizás los más jóvenes aquí no se acuerdan del fax. Esas eran herramientas de comunicación. Entonces, Larry me llama por teléfono un día y me dice, te tengo una sorpresa. ¿Qué le digo yo? Bueno, ya él me había mandado el recorte de la página, lo tenemos en el archivo Roque Dalton. Y ¿cómo se llama? Me dice, te tengo una sorpresa, pero te lo voy a mandar por fax. Entonces me comienza a mandar por fax un escrito a mano. Firmado por Linda Ronstadt, la famosa cantante estadounidense, diciéndole a Larry que ella no caía en la cuenta, pero que ella era prima de Roque Dalton. Eso mi papá no lo supo. Entonces, en la carta, en síntesis, le dice Linda a Larry que lo que dicen, que ella estaba orgullosa de tener un familiar poeta. Ella también es poeta, que cantaba rock. Entonces, ella le dice, en síntesis, ¿verdad?, que no es cierta esa versión de que, bueno, hasta ellos
porque eran familia, los Ronstadt y los Dalton se casaron en varias generaciones. Y le dice, no es real, nada que ver. Los Dalton, le dice, tienen un antecedente increíble. Son en la zona de Arizona, en Tucson, toda esa parte de allí, que antes era México, ¿verdad? Todo eso allí, ellos inauguraron las vías férreas. Tenían un gran terreno allá, grandes extensiones de terreno. Y no solo inauguraron, no solo construyeron las líneas férreas, sino que llevaron la imprenta, trajeron la imprenta de Inglaterra. Para allí, la primera imprenta que hubo en toda la zona esa de California, el papá de mi abuelo los hizo. Inauguraron iglesias protestantes. O sea que nada que ver con la banda de los Dalton y yo y mis hermanos vivimos eternamente agradecidos a Linda Rosa porque realmente ustedes pueden leer su historia y ahí menciona este pasaje, ¿verdad? A Linda la conocí yo en ocasión de haber estado en una conferencia allá en Arizona, y la amiga mía que fue la que me invitó, Marta Serpas, es una catedrática de literatura en la Universidad Estatal de Arizona, me llevó a Tucson a conocer a Linda Ronstadt. Y yo realmente no lo podía creer. No me dejó tomarle foto porque estaba un poco gorda. Porque estaba enferma. Y realmente ella actualmente padece de Alzheimer, ¿verdad? Y bueno, entre otras cosas, Linda Ronstadt es culpable de los hijos de George Lucas. Eso le digo, mi padre terminó también en una gran contradicción casándose con mi madre. ¿Por qué? Porque él era católico y mi madre era protestante, de la familia Morales, que son también los fundadores de una iglesia allá en Sonsonate, la primera iglesia bautista, que nada que ver con Toby. Pero eso pasó. De ahí nacimos Roque, que desapareció en ocasión del conflicto armado. Yo, el de en medio, ustedes saben que es también contradictorio, que tiene el complejo de Edipo. Y Jorge, el cineasta. Eso
es importante porque esas contradicciones son las que están en su poesía, ¿verdad? Y quizás pudiera seguir hablando un poco más, pero aquí me quedo en lo que se refiere a los orígenes.